Pasaron 6 minutos desde las 7 de la tarde, estamos en Radio El Botellón. Nos encuentran en nuestras redes como @canal.420 o en nuestro WhatsApp 221-354-7636. Y ahora sí me informan desde la producción que la tenemos enganchada a Victoria. La vamos a entrevistar hoy a Victoria Vaca Paunero, abogada especializada en drogas, salud y derechos humanos. Escribió los libros Cannabis para la Salud y Discurso Jurídico Penal y su último libro Cannabis y Perspectiva de Género. Así es la directora de SECA, Centro de Estudios de la Cultura Canábica. Y bueno, queremos... Hola, ¿estás ahí, Victoria? Hola, chiques, ¿cómo les va? Hola, gracias por participar de este programa. Sí, muchas gracias. A ustedes por invitarme. Me encanta esto. Segundo programa estamos. Estamos muy nerviosos. Muy bien. Sí. Felicitaciones. Bueno, entonces es un honor. Qué genial, hiciste tantas cosas que nos trabamos al principio, no recordábamos todas las ¿Por cosas dónde que empezamos? sos fantástica. Dios, tantos estudios. Bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, para empezar, queríamos consultarte si estás al tanto, que igual sabemos que sí, si estás al tanto del debate en torno al consumo de drogas que surgió a partir de una campaña sobre reducción de daños que impulsó el municipio de Morón en el último fin de semana. ¿Qué opinión tenés al respecto? Sí, hay un debate que me parece un problema porque ha sido presentado en la agenda pública. Digo, agenda pública es medios de comunicación, redes sociales y distintos espacios donde se forman las opiniones. Y está siendo presentado de manera, para mi gusto, falsa, porque lo presenta, primero porque dice algo que es mentira, o sea, hay una crítica que es mentira, o sea, el Estado en ningún momento está diciendo a la gente que consuma drogas, no hay un incentivo, no existe. Claro. Eso no existe. Primero que eso, cualquiera que lo piense de ese lado está mintiendo, lisa y llanamente. Pero más allá de eso hay una falsa dicotomía porque lo que cuestionan es, lo posicionan en paralelo con el narcotráfico. O sea, te dicen, bueno, porque el Estado te invita a drogarte y no lucha contra el narcotráfico, poniendo como si fuera una cosa excluyente de la otra. Y lo que no se dice es que las políticas de reducción de riesgos y daños, primero que existen hace más de 2 décadas, 3 décadas en el mundo. Segundo, que son sumamente efectivas, que son políticas de salud pública, o sea, son respuestas muy piolas que da el Estado a personas adultas que ya eligieron consumo. Claro. Que ya eligieron. Y que no van a modificar esa conducta porque alguien les diga no lo hagas. Lo que sí es importante es que el Estado a esas personas les garantice condiciones de salud. Y para eso lo que hay que hacer es dar información verdadera. Mucha de la información que circula en torno a las sustancias psicoactivas de todo tipo, legales e ilegales, es muy falsa, está construida sobre mitos, está construida sobre perspectiva cultural falsa. Como por ejemplo, ¿cuáles? Como la marihuana. Por ejemplo, respecto al alcohol, Bien. voy a poner un ejemplo. El alcohol se minimizan absolutamente los efectos que tiene. Y debe ser una de las sustancias más dañinas que existen. De hecho, sin embargo, nosotros... En la otra vuelta vi un pequeño gráfico donde explicaba que el alcohol era el que causaba, por ejemplo, más daños en lo que respecta a vehículos y bla. De otras sustancias muchísimo menor. El alcohol es uno de las sustancias, y es legal, ¿no? De las más, digamos, dañinas en términos de salud pública, no solamente por esto, porque hay muchas conductas asociadas al consumo posteriores al alcohol. Violencia de género, por ejemplo, es recontratípico. Distintos tipos de hechos criminales violentos son muy peleas con armas, cosas así muy asociadas a consumo de alcohol. Conducción de vehículos con distintos grados de intoxicación alcohólica, que ya es otro problema. Pero además es dañino en la salud. Y sin embargo es algo que está súper minimizado y es como, hay gente incluso que le enseña a los nenes a tomar. Socialmente aceptado. Claro, naturalizado, sos vivo, ¿viste? Sos piola si tomás a tal edad, sos piola si te tomás un vodka, sos piola, o sea, está tan naturalizado que nosotros en Argentina tenemos partidos de deportes distintos y la publicidad en las propagandas es de alcohol. Totalmente. Cerveza,
por ejemplo, no quiero citar la marca, pero hay una. Esto es una hipocresía enorme, porque eso es algo realmente, y de hecho, la Cedronar tiene toda una campaña, digamos, de cuidado respecto al alcohol. Y el gobierno de la ciudad, por ejemplo, tiene campañas que dicen, si tomaste, no conduzcas. ¿Eso quiere decir que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires está diciendo a la gente que toma alcohol? No, pero está tratando que se muera menos gente una vez que tomó alcohol. Totalmente. Lo que hizo el municipio de Morón es lo mismo, es una campaña inteligente y no está dirigida a un señor de 60, está dirigida a un pibe que el folleto le va a llamar la atención y probablemente la lea. Por eso se dice informalmente el mensaje, poquita, claro, cuando dice toma poquita. Es un lenguaje claro, es un lenguaje directo, es un lenguaje tipo eslogan, es fácil de entender. Y es diciéndole, mirá, si tomás de más te vas a morir, porque la cocaína te puede dar esto, y realmente te puede, o sea, terminás internado. Y yo no sé, además no es un capricho de un funcionario, salió de una ordenanza, y esa ordenanza la votó, por las informaciones que yo vi, aparentemente la votaron todas las fuerzas políticas de ese municipio, y eso tuvo un debate en algún momento previo. O sea, quizás ahí, en ese municipio, haya alguna situación de salud que ellos ven en los hospitales o algo que los hizo tratar de dar una respuesta en esta sustancia puntual. Capaz que en otro municipio sea más importante concientizar sobre el paco, o en otro concientizar sobre alcohol, o en otra, digamos, esto, o el tabaco. Total. Digo, esto también es muy del lugar, pero la información, la campaña no tiene nada que ver con decir a la gente que consuma. La campaña tiene que ver con evitar que haya gente hospitalizada, gente muerta, gente con lesiones en la salud graves, y que además darles derechos al consumidor, entendido como una persona adulta que toma decisiones, de saber, digamos, el problema de las campañas prohibicionistas y negadoras es que la gente no sabe qué consume y no sabe realmente qué efectos tiene, no sabe el peligro de mezclar. Totalmente, ya sabemos que el prohibicionismo no es la solución. ¿Cuál sería entonces, o cuál crees vos que debería ser el enfoque de las políticas en relación a las políticas de drogas? ¿Cómo siempre claro, siempre es derechos humanos. Los derechos humanos son, por un lado, respetar la dignidad de las personas, respetar la autonomía de las personas y acompañar y proteger o resguardar el derecho a la salud. El derecho a la salud es prevención en problemas de salud, que no es en drogas ilícitas. O sea, hay que prevenir desde que se vacunen, a ver, para que se entienda, desde que se vacunen hasta informarles qué están comiendo para que no coman tantas grasas trans. O sea, esto es prevención en salud. Y también, bueno, si van a usar tal o cual cosa, que sepan, tengan la información. Miren, es muy fácil. Ustedes, cuando toman una medicación que les receta un médico, tienen en la cajita o en el blister hay un folletito o hay un espacio donde están desde los efectos, digamos, secundarios, la posología, o no usar en el embarazo, en niños. Tienen toda una información del medicamento. De las otras drogas no hay prospecto, claro. Claro, o sea, esas son drogas legales, pero digamos, son igual de peligrosas en muchísimos casos, o mucho más peligrosas que otras drogas que están ilegalizadas, como la marihuana, pero tienen un montón de prospectos con muchísima información. Entonces la persona que tiene que tomar esa droga, más allá de lo que le haya indicado el médico, cuenta con información suficiente que incluso le indica, en el caso de sobredosis, a qué hospital dirigirse. Está muy Ojo, bien. porque cuando vos te dan, un médico te dice, bueno, tomate tanto de X cosa, te está diciendo que tomes tanto de X cosa, no que te tomes un blister. Sin embargo, el prospecto del medicamento, por la duda, da información de qué pasa en caso de intoxicación o sobredosis. O sea, que está previendo la posibilidad de que alguien, en vez de respetar la dosis que el médico le indicó, tome más que eso. Claro. ¿Y eso qué quiere decir? Le están diciendo al tipo, al paciente o a la Tomate a la todo paciente, el blister, no. No, le están dando la información para prevenir un daño de salud, tanto a esa persona como a alguien que pueda estar acompañándola, que ante una situación de sobredosis tenga dónde ir. Pero no hay diferencia en esto que con las drogas ilegalizadas. O sea, es la misma, vos le das información al de la droga ilegalizada para que, en caso que esa persona necesite ayuda por una situación de salud, o alguien que la acompañe la quiera ayudar, por lo menos sepa dónde llevarla, Sí. si la tiene que hidratar, si le tiene que dar de comer, no sé, qué tiene que hacer. Está muy bien. Queremos conocerte también un poco más a vos.
¿Cómo fue tu lucha contra el sistema patriarcal dentro de la justicia penal? ¿Cómo es la visión que se tiene sobre defensores presos por plantar en el ámbito judicial? Uy, qué pregunta. Expláyate lo que quieras. Mirá, esto es complejo. Primero porque yo soy una persona grande. ¿Cuántos años tenés? Discúlpame. 46. Ay, estás divina, hermosa. Ay, bueno, gracias. Pero digamos, soy grande y tengo 28 años en el sistema judicial. Y cuando entré, era un ámbito, y trabajo en penal, cuando entré en un ámbito tremendamente difícil. Sí. Tremendamente difícil. Difícil para las mujeres, difícil para ser una mujer joven. Y cómo ha ido Era mutando difícil también con las luchas, ¿no? Sí, la sociedad era difícil del vamos. A ver, te voy a poner ejemplo. Yo viajaba en el Roca para ir a trabajar a las 6 de la mañana. Tenía 18 años. A mí me tocaban la cola todos los días. Era prácticamente imposible de evitar. Qué desagradable. Claro, hoy no está naturalizado. En la época que yo viajaba en tren, en subte, era como, bueno, es parte de lo que... Era lo normal, sí. Era lo que se vivía cuando eras mujer. Tristísimo. Lo mismo, claro, lo mismo te pasaba en los ámbitos de trabajo, o mismo en los ámbitos académicos, en la facultad, que te ningunearan, que minimizaran tu discurso, que solamente te hablaran para preguntarte sobre la ropa que tenías puesta, el aspecto físico, o dónde ibas a salir el sábado. O sea, que todo girara en función de tu rol de compañera, de posible compañera de X, digamos, de situación X, novia, amiga, amante, lo que fuere. Sí. Pero digamos, tus ideas, vos para que se escuchara tus ideas, se respetara tu opinión, tenías que ser tremendamente jodida, esa es la palabra. Y bancarte que te consideraran así. Porque si no eras, o sea, tenías que ser simpática y accesible y sumisa, y de voz bajita. Y esto era como naturalizado, no es algo que se veía, no se hablaba tampoco. Yo, la verdad es que mis primeros años, bueno, como empleada, siempre pensaba que ciertos destratos y ciertas cuestiones tenían que ver con que el sistema judicial es muy vertical. El que está abajo recibe órdenes del de arriba, el de arriba de otro, y así es como, es muy verticalista, no se trabaja de manera transversal. Entonces era bastante usual, digamos, que te paveen, digamos, que te paseen de distinta manera los que tenían cargo jerárquicamente más alto. Entonces uno piensa, bueno, es porque soy una pichi en la mesa de entradas, o porque soy una empleada y esta persona es el secretario, o es el fiscal, el juez, el que fuera, el defensor. El derecho de piso. Pero después, claro, es como un derecho de piso que es muy del sistema judicial, que es muy vertical, es muy complejo y que existe al día de hoy. Menos, pero existe. Y vos es como que te lo tenías que bancar. Mirá, si vieron la película El secreto de sus ojos... Sí, se ve, claro. Bueno, eso ilustra bastante bien el sistema judicial en los 70. Pero no se crean que en los 90 era tan distinto. Claro. Por ahí no estaba la máquina de escribir sin la A. Todas tenían la A. Pero yo entré al Poder Judicial con máquina de escribir. Y esto de que el juez con la raqueta de tenis, por ahí no es tan común, no es que es así, eso es bastante sarcástico, pero digamos, la superioridad con la que el tipo le habla a los que son empleados y esto de cuadrarse con la secretaria, esto sigue existiendo. Lo que pasa que con el tiempo vos como mujer te das cuenta que no importa el puesto que tengas, en tus pares determinados patrones de conducta se mantienen, e incluso o sea, gente que jerárquicamente tiene cargo inferior al tuyo, igual te destrata cuando sos mujer. Claro. Y ahí empezás a darte cuenta que no es un tema de cargo, es un tema de género. Peor. Es un tema de género. Y con tus pares te pasa que muchas decisiones... Mirá, les voy a contar un ejemplo. Lo conté muchas veces, y ojalá si alguna vez lo escuchan los otros protagonistas les dé vergüenza ajena. Una vuelta, claro, yo tenía un cargo alto, era funcionaria, y trabajábamos en un área donde había una señora que tenía la función de limpiar. Entre otras cosas, limpiaba los platos al mediodía, después que terminaban de almorzar, los que almorzaban ahí. La señora le pagan el sueldo por eso, ¿no? Está bien el puesto. Pero un día esa señora tuvo un problema de salud, tuvo que faltar mucho tiempo. Entonces, claro,
comían y dejaban los platos sucios en la cocina. Nadie los lavaba. Había hombres, ¿no? En el espacio, en el ambiente de trabajo. Entonces un día fue todo un problema y llamaron a una reunión para ver cómo resolvían el asunto de los platos sucios. ¿Quién lava los platos? Claro, era un problema. O sea, nadie se le ocurrió, bueno, si cada uno se lava el suyo. Mucho más simple. Entonces, en la reunión, claro, el que era uno de mis jefes, yo no estaba en la reunión porque eso era para cierta jerarquía, uno de mis jefes sale indignado diciendo que la única fiscal mujer, creo que era una sola que había en el pasillo, se había enojado con él porque él propuso que las mujeres que trabajábamos ahí nos turnáramos una por día para lavar los platos. Y sí, Rey, ¿cómo no te vas a enojar? Pero, ¿qué pretenden? Pero, por favor, Dios. A él o sea, si lo dijo en chiste en esa reunión, era igual de muy mal gusto. Y si lo dijo en serio, era directamente lamentable. No, ¿por qué? Claro. Dios. En serio, lo peor es que hay Pero, gente que piensa así. Como vos, por claro, ser yo te mujer, muestro, es lo que esto te pasó corresponde. Y estamos hablando de algo que pasó hace más de 15 años, Claro. pero no está tan lejos 15 años. Y esas personas siguen trabajando en el Ya sistema han público. pasado los 2000, ya estábamos como más millennial, loco. O sea, No vamos a encargarle sí. de que le llegue esta conversación para que sientan vergüenza. por favor, lo vamos a retuitear y repostear todas las veces que sea necesario. Y los para que etiquetamos. para que se sientan así. Pero esto para mal. poner un ejemplo, debe haber un montón, en este momento no me Claro. acuerdo, pero de No, eso me claro. acuerdo porque yo he vivido situaciones violentas en términos de género, pero esas, la verdad que no está ni bueno acordarse, pero esta no era un tema de violencia, era un tema que hasta daba risa. De hecho, yo me reí cuando él vino y me dijo cómo se enojó tal. Cuando le dije esto, le digo, yo te hubiera mandado a la mierda, y se me hubiera ocurrido. Lo Y era mi mínimo. jefe. Claro, o sea, ¿qué estás hablando? Lavate tus platos. Victoria. No, aparte la pregunta mía fue, ¿tu mujer te lava los platos? No, o te manda la miércoles, porque la mujer me acuerdo que era una persona también de carácter fuerte. Bueno, fíjate, o sea, ¿por qué pensás que acá te tenemos que lavar los platos? Una cosa, pero este tipo de cuestiones, yo pienso que también en el ámbito privado se habrán replicado muchísimo, solo que encima el sistema penal tiene mayoría hombres, sobre todo en los cargos de poder más importantes ahí. O sea, no hay juezas, hay una sola jueza en la Corte de la Provincia de Buenos Aires, no hay juezas en la Corte Nacional, casi no hay juezas en cortes o tribunales superiores en las provincias. En las cámaras de apelaciones penales o cámaras de tribunales de casación hay casi ninguna jueza mujer, hay muy poquitas. En la provincia de Buenos Aires hay una, en federal hay una, y así. De juezas de tribunal también hay menos que hombres. Es un palo el penal, digamos, eminentemente masculino. Entonces se complejiza todo. Aún a pesar del cupo, digamos. No, es que no hay cupo en no la hay cupo ahí. justicia. Mirá. No, el cupo está en el poder legislativo y están las listas, o sea, están lo que son cargos selectivos, pero Claro. en la justicia no hay cupo, Claro. no hay un sistema de cupo. Se discutió en algún momento de armarlo en ternas, que las ternas para cada puesto haya por lo menos una mujer, y de hecho, pero no está, entiendo yo que no está por ley, o sea, no está ni por reglamento, es algo que intentan igual hacer, pero esto es súper reciente. Claro. Victoria, sabemos que comenzás a relacionarte con la cultura canábica tras ser la defensora de Adriana Funaro, cultivadora que fue presa por plantar. La detuvieron en 2017 por poseer 22 plantas, estuvo 3 meses con prisión domiciliaria y sobreseída 2 años después. Su caso sentó un precedente en tanto hiciste hincapié en la práctica del autocultivo de Adriana como un derecho humano a la salud. ¿Cómo entendiste que esa era la defensa necesaria? Escucharla, Adriana. Así fue. Yo no soy usuaria de marihuana, entonces cuando me encontré con una persona que era cultivadora detenida, bueno, le pedí que me explique, porque yo no entendía, o sea, no podía entender y quería ver cuál era la mejor defensa posible. Y la mejor, bueno, ella me explicó toda la situación, me explicó qué hacía, por qué lo hacía. Ella tenía diabetes, ¿no? No, ella tiene artrosis degenerativa en las rodillas, Ahí va. que es un problema de salud que le impide caminar. De hecho, hoy le cuesta todavía muchísimo caminar. Y tiene un problema en vías digestivas que hace que no pueda tomar, no tolera medicación para el dolor. Claro. Ella no puede
tomar diclofenac, ibuprofeno, todas estas cosas porque le revientan el estómago. Entonces necesita otro tipo de medicación que no le haga mal y a la vez le sea un paliativo para el dolor, porque la artrosis no se cura. La artrosis, digamos, se reduce el efecto, pero no se cura. O sea, a ella básicamente el cannabis la hacía caminar, la hacía poder ir a trabajar, la hacía tener una vida digna, en mínimas condiciones de dignidad. Y ninguna otra medicación lograba ese efecto. Pero además ella es activista canábica y era militante del movimiento canábico hace muchos años, y es una experta cultivadora, una persona ultra solidaria y que no vendía nada. Entonces yo la escuché y dije, esto tiene que ser un derecho, esto es el ejercicio de un derecho de varias maneras, un ejercicio en el ámbito privado de un derecho de una persona adulta, eso sería, digamos, la lógica del fallo Arriola, pero además es el ejercicio de derecho a la salud, donde el Estado está equivocando el rol, porque acá, o sea, lejos de acompañarla, que es lo que debería hacer, para que ella acceda al mejor tratamiento posible, que en este caso es el cannabis, y al que ella elige. Y el que ella fabrica, claro. Claro, o sea, al mejor tratamiento posible, lo único que tiene que hacer el Estado es omitir perseguirla, básicamente. Esencial. Nadie le pedía un prospecto, claro, no le pedían que le den un curso cultivo. Que le vayan a regar las plantas, claro. No la molesten, exactamente. No la molesten de la peor manera, porque claro. no es que le preguntaban, no le hacían un control de calidad del aceite. Le mandaron la policía, le allanaron la casa, le robaron todo y la metieron presa. ¿Fue por un problema de medianera? Todo, loco. O sea, te allanan y te roban lo que en teoría está mal. O sea... ¿Fue por un problema de medianera con el vecino, puede ser? ¿Algo así? Claro, o sea, ahí había un vecino que no quería que ella haga una medianera y ella tenía incluso hasta permiso municipal para hacer esa medianera. Claro. Pero viste que esto es así, el vecino le da una orden y ella era una mujer sola y para él ella lo tenía que obedecer. Y ella no la obedeció. La amamos. Qué feo ser ese vecino, ¿no? La verdad que yo de este tema no sabía nada y le pedí, por favor, que me enseñe para hacer la mejor defensa posible. Y me ayudó Adri, pero también el día que la detuvieron a Adri vino mucha gente del movimiento canábico. Gente con la que hoy me sigo abrazando cuando me encuentro. Vinieron a apoyarla. Y gente súper solidaria que... Cuando me conocieron, yo les expliqué, les dije la realidad, miren, yo de esto no entiendo, o sea, yo de marihuana no entiendo, entonces necesito ayuda para que para poder defenderla. Necesito entender bien todo el tema relacionado con esta planta, porque si no tengo miedo de que algo me quede afuera. Y te hago una pregunta. Y ellos se pusieron a disposición, me trajeron libros, artículos, información. Sí, fueron testigos en la causa. Y a través de todo esto, ¿cómo ves el rol de las mujeres en la cultura canábica? Súper importante, súper. Contanos. Mirá, primero porque el feminismo es un espacio que está empujando otra manera de hacer política en general, en cualquier ámbito donde se mete. Recién lo hablaba justo con un amigo de canábica. Bueno, el feminismo es un movimiento que construye de forma transversal, y eso lo hace muy potente. Hay menos egos que en otros espacios de construcción política. Mucho menos egos, mucho más acompañamiento. Esto es algo muy de las mujeres. Incluso las mujeres en los barrios, hasta el barrio más humilde, tienen esta cosa de, che, si me pasa algo me cuidan los nenes, me faltó una taza de azúcar, me la da. O sea, esta cosa del acompañamiento y la construcción de comunidad es muy de las mujeres. Y el dejar al lado la lógica competitiva, ególatra, eso es una cosa bastante piola que tenemos las mujeres. Entonces, dentro de lo que es la pelea por los derechos, la ampliación de derechos en torno a la planta de cannabis, las mujeres que vienen con esta construcción tienen mucha fuerza y han empujado muy bien. Además, son muy valientes. Hablan en espacios donde otras personas no hablan, suben la voz, alzan la voz públicamente, se bancan lo que sea. Pero además están las que vienen por el lado del cannabis medicinal, que vieron, chicos, que en nuestro país el concepto de madre, después de las madres de Plaza de Mayo, tiene mucho peso. Como de cuidadora, ¿no? Mucho peso. El concepto de madre como luchadora en términos políticos tiene mucho peso simbólico en nuestro país. En otros países no tanto, pero acá las madres que salen a marchar, que salen a luchar, tienen mucho peso desde lo simbólico, porque las madres de Plaza de Mayo abrieron ese camino.
incluso que lo quieras ver en contra, o sea, tenés la madre contra el Paco, tenés la madre del cannabis, o sea, no importa para qué lado, digo, la mamá, la imagen de la madre tiene mucho peso y rompe estereotipos de todos, políticos de todos lados. Por eso que las mamás se sentaron en la mesa de Mirta Legrand. Un activista canábico nunca se hubiera sentado en la mesa de Mirta Legrand, porque es un espacio donde no le abrirían la puerta. Pero a la mamá sí le abren, porque es mamá. Y es la mujer cumpliendo el rol que se espera de ella. Ojo, eso también. Cuidar y proteger Claro. por la cosa refractaria, sí. Claro, pero esas mamás que también tienen distintas miradas y si están agrupadas de distinta manera, han dado un impulso a todo lo que es la ampliación de derechos sobre cannabis que nunca antes se había conseguido. Porque Claro. desde que ellas empezaron, se consiguieron cambios legislativos y ampliación de derechos muy importantes. Si una mamá lo hace Más por allá su del hijo, tema, debe estar el bien, tema en digamos. agenda. ¿Cómo? Si una mamá lo hace por su hijo, debe estar bien, entonces. Como que empezó a verse un poco así. Claro, como que algo debe estar bien, porque o no es tan cuco como me contaron, algo Claro. hay ahí que... Algo con sirve. eso la gente empatiza con, Claro. con eso. Rompe barreras, rompe prejuicios, una mamá hablando de esto rompe prejuicios. Y esas mamás han logrado que muchísima gente que tenía ideas muy equivocadas se acerque a las agrupaciones a buscar información y muchas de esas personas hoy cultivan y se hacen sus propios derivados y están en el ReproCan. Entonces, han generado rupturas en cuestiones muy sensibles, en un espacio sensible de la sociedad, como es el tema de drogas ilícitas, muy importantes. Que si me preguntás, las mujeres, bueno, han tenido y tienen como un rol fundamental en este tema. Y creo que lo van a seguir teniendo. Total. Tenemos más preguntas para vos. Las que quieran. Fede, Vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué estado se encuentran los proyectos de ley presentados para el desarrollo de un mercado de cannabis medicinal y cáñamo industrial? Bueno, hay un proyecto, que es el que tiene estado parlamentario, o sea, hay varios, pero el que tiene tratamiento, que se empezó a tratar, es el proyecto para el marco regulatorio del cannabis medicinal y cáñamo industrial, que entró el año pasado por la Cámara de Senadores y los senadores lo votaron y lo aprobaron. Eso quiere decir que solamente falta que lo aprueben los diputados, ¿está bien? Bien. Así es, porque ustedes saben que las leyes tienen que pasar por las dos cámaras. Si arrancan por diputados, después pasan por senadores, si arrancan por senadores, después pasan por diputados. Así sería. Ahora ese proyecto está en la Cámara de Diputados. Tiene que tratarse, o sea, discutirse en dos comisiones. Una vez que se trate, o sea, los diputados pueden hacer muchas cosas. Pueden mandarlo directamente sobre tablas a una sesión y que se vote, porque este es un proyecto que en realidad el año pasado ya se trató en comisiones, solo que cambió la composición de la Cámara con las elecciones y ahora hay comisiones que las integran diputados o diputadas nuevos o cambiaron los diputados que estaban o diputadas que estaban, entonces digamos que no son exactamente las mismas personas. Claro. ahí va. Podrían mandarlo directo a que se vote. Podrían hacerlo pasar por comisiones o las dos juntas o cada una por separada, bueno, eso también es decisión. Y después ponerlo para que se trate. Si se trata como está, y digamos, puede la posibilidad de que se desapruebe, que no se apruebe o que se apruebe, digamos. Se aprueba, listo, pasa al Poder Ejecutivo para que lo haga ley. Si se le modifica algo, tiene que volver al Senado para ver si aprueban esas modificaciones, digamos, de esto para que se entienda. La verdad que hay mucha gente que está con mucha esperanza de que este proyecto salga, porque lo que le falta al cannabis medicinal principalmente es la pata privada, o sea, hoy la producción está en manos del Estado o de empresas mixtas, pero en todas está el Estado. Hay mucha gente que sabe que podría hacer un montón de cosas piolas y que no la está pudiendo hacer porque no tiene un marco regulatorio que se lo permita. Y el cáñamo directamente sería maravilloso porque lo volvería a traer al país, algo que no es un estupefaciente y que está mal prohibido. Nunca debió estar prohibido el cáñamo. Más con la cantidad de beneficios que tiene el cáñamo en sus diferentes aspectos. Vamos a estar organizando un programa exclusivo del cáñamo porque es maravillosa la cantidad de beneficios que tiene en todos los niveles. Sí, tenés toda la razón. 25.000 usos industriales tiene el cáñamo. Ahí va.
Y ustedes, les digo ustedes porque son jóvenes, deberían impulsar este tipo de cultivos porque son muy amigables con el medio ambiente. Totalmente. Los productos de cáñamo son biodegradables, el cáñamo no usa agroquímicos, remedifica suelos, captura dióxido de carbono de la atmósfera, o sea, tiene huella de carbono negativa, tiene un montón de beneficios hacer productos de cáñamo que reemplacen, por ejemplo, el bioplástico. Totalmente de algo, acuerdo. claro. De hecho, yo tengo una cajita de cáñamo que es igual al plástico, es maravillosa. Ustedes saben que Lego, la empresa Lego, tomó el compromiso de reemplazar todos sus ladrillitos de plástico por biocáñamo de acá al 2030. Aguante esa iniciativa, la bancamos un montón. Gracias por esa info. Te queremos hacer una última pregunta. ¿Podemos? ¿Tenés tiempo? Sí. Excelente. Por supuesto. En tu último libro, Cannabis y Perspectiva de Género, haces un repaso de cómo la moral conservadora impulsó el prohibicionismo manteniendo a las mujeres en un lugar de pasividad. ¿Cuánto influyó esta perspectiva? Uy, eso es al principio, el principio del prohibicionismo en la marihuana. Lo que pasa es que la mujer ya tenía un lugar de pasividad en términos legales. O sea, la mujer era como una persona que no tenía capacidad jurídica, ¿no? En la mayoría de los países. Piensen que no votaban, que la legislación las hacía depender económicamente del marido. Los maridos eran prácticamente los dueños. O sea, las mujeres pasaban del papá, que les regían la vida, al marido que se las seguía rigiendo. Entonces el prohibicionismo se ató muy fuerte a la idea de proteger la moral de las mujeres. Fíjense que las primeras películas, Reefer Madness, todas estas que uno las mira hoy, se mata de risa, y dice, no puede ser tan... No sé si ustedes la vieron, es blanco y negro. No. Está en YouTube. Es de locos, porque vos lo que ves es una mujer que se junta, unas mujeres jóvenes que se juntan con unos claramente músicos. En ese caso pianistas, y en un momento dado uno de esos músicos le convida dentro de un armario, una cosa rarísima, a una de esas mujeres un porro, y entonces la mujer primero que empieza a gritar como una histérica, empieza a tener conductas así que lindan con una conducta psicopática, y por supuesto desenfrenada sexualmente, bueno. ¿Cómo se llama la película? Absurda. ¿Cómo se llama? Reefer Madness. Ahí va. Reefer es porro en inglés. Excelente. Es uno de las tantas expresiones para porro en inglés. Reefer Madness. Hay un montón. También había otra que se llamaba marihuana, que era, bueno, las tapas de las películas eran mujeres con un cigarrillo en la mano y ropa así medio escotada, sugerente, como... Claro. Bien para el lado de la moral, Entonces, el discurso se montó sobre esta lógica que la sociedad tenía de que la mujer era un ser inferior, infantilizado, al que había que proteger de los peligros de la vida, del mundo. Y que la droga era esta especie de cosa subjetivizada que la podía atrapar y la convertía en una lujuriosa, desenfrenada sexual, histérica, que terminaba muriéndose, una cosa así. Muchísimo menos, chicos, muchos menos. Pero además en Estados Unidos había todo un discurso bastante más complejo, porque ellos además tienen el racismo. Miren, alguna vez miren la película que se llama, hay una película, un documental en realidad muy interesante que se llama Grass is Greener. La hierba es más verde, sería. Y es la historia de la prohibición, pero asociada a la historia de la evolución de la música. Perfecto. A las músicas los tipos de música, los estilos de música y las bandas o los músicos que de alguna manera se acercaban a la marihuana. Muy bueno, tenemos ya 2 películas para ver. Te juro que llego a casa y tenemos cosas y para la hacer miro. el fin de semana de descanso. Sí. Sí, Bueno. les va a encantar. Aparte, Reefer Madness es una película cortita, pero Grass is Greener es un documental que primero que está contado por un músico que lo van a ver y lo van a reconocer enseguida, pero además porque está buenísimo en términos musicales. O sea, te van pasando las distintas bandas, las distintas escenas, obviamente casi todo Yanquilandia, pero digamos, las primeras partes de épocas del prohibicionismo se perseguía puntualmente a la comunidad afrodescendiente. Niggers, les decían ellos, que es una palabra totalmente ofensiva, tremendamente ofensiva, en ese momento no, que es un tema que nosotros no tenemos tan claro. Nosotros tenemos clasismo asqueroso, aporofobia asquerosa, pero no tenemos esa lógica racista porque
no tenemos tan marcada la diferencia de razas como tienen en Estados Unidos. Es una sociedad extremadamente racista y en los años 40, 30, 50, peor. Entonces, una de las cuestiones que el prohibicionismo de la marihuana instauró culturalmente, previo a que hubiera leyes de prohibición, pero para conseguir que la gente diga esto es peligroso y hay que prohibirlo, era un discurso que asociaba el consumo de marihuana por parte de mujeres blancas a tener relaciones sexuales con hombres negros. Claro, cualquiera. Muchísimo. Y músicos de jazz. Victoria, te agradecemos un montón por haber estado con nosotros del otro lado de la pantalla. Nos Te quedamos vamos sin a volver tiempo. a contactar porque fue una delicia esta charla y hay muchísimo para hablar al respecto. Ya nos quedamos sin tiempo. Con 2 películas para ver. Con 2 películas para ver recomendadas por una genia. Gracias por participar del programa. Gracias. A ustedes chicos, mil gracias por invitarme. Chiques, que soy inclusiva. Gracias, hermosa. Te vamos a estar contactando en otros programas porque increíble. Gracias por tanta claridad. Cuando quieran.